jefa de servicio de programas de empleo, y nuestra delegada de empleo, Amalia Hernández. Bueno, ya me voy a quitar la mascarilla porque se me empañan las gafas y no. Bueno, buenos días a todas las personas que se encuentran presentes hoy aquí, en este espacio tan estupendo que tenemos en el barrio de San Jerónimo, ¿no? El CREA. Decir solo unas palabras para expresar mi agradecimiento a la implicación y colaboración de entidades profesionales y participantes que nos acompañáis día a día en nuestros planes, programas y proyectos, así como en la jornada técnica que hoy nos ocupa. Dicha jornada se denomina el Fondo Social Europeo, elementos innovadores en el desarrollo de itinerarios de proyectos POEF, Redes Plus. Ya os explicará ahora Mario el programa en concreto. Y ahora os voy a comentar un poco la filosofía desde la Delegación de Empleo. Dentro del sistema de trabajo por objetivo de nuestra Delegación de Empleo, el propósito principal y sobre el que pivota nuestro procedimiento es el de promover, promocionar y ejecutar todas las acciones necesarias para lograr la empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas que se encuentran en situación de desempleo, removiendo los obstáculos que encuentren para ello en el municipio de Sevilla. En este empeño buscamos las estrategias y emprendemos las metodologías más adecuadas para conseguir la mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos propuestos. Estas formas de innovación e intervención se basan en la instauración de políticas activas de empleo que tengan en cuenta nuestro Plan Director de Empleo e Innovación Social, así como en la demanda de viabilidad económica de las propuestas dentro de la no duplicidad de acciones en la materia. Para alcanzar estos propósitos y obtener su viabilidad, nos dotamos de fondos públicos propios, estatales, europeos y de Diputación, así como con un equipo de profesionales especializados en innovación social y empleo, que ponen en marcha planes, programas y proyectos. También nos dotamos de infraestructuras públicas, recursos propios y privados con la intención de conectar todos los sectores implicados, fortaleciendo y facilitando el compromiso social con el empleo, con la innovación social y con la inserción sociolaboral. Nuestra política en este sentido apuesta por la concienciación y la complicidad a través del diálogo hasta llegar al compromiso por parte de territorios, entidades, empresas, universidades y todos aquellos ámbitos que busquen la innovación y el emprendimiento. Se trata de crear redes de participación a través de planes, programas y proyectos que tienen en cuenta a la persona y su realidad en cada territorio y el desarrollo de su potencial único en la construcción de ciudad con inteligencia social y emocional. Estos programas contienen itinerarios que atienden, por un lado, la valoración inicial personal, que contempla sus conocimientos y formación previos, su nivel de competencias sociales, culturales, emocionales y profesionales desde una posición objetiva y creando autoconciencia en las personas de su realidad. En segundo lugar, se les dota de las competencias personales y profesionales detectadas que necesitan adquirir y que les son acreditadas, las cuales ponen en práctica laboralmente con la colaboración que hemos dicho antes de entidades, empresas, universidades. Por último, se insertan profesionalmente. Se trata de que las personas, partiendo desde una posición real, recorriendo una zona de desarrollo próximo con la ayuda que necesitan de profesionales especializados, sean capaces de lograr ir situándose en la zona de desarrollo potencial de manera autónoma. Las personas se atienden en función de la fase en la que se encuentren. Es un desarrollo personalizado y no todas pasan por las mismas fases ni por todas ellas. Esta estrategia de red y de acompañamiento se centra no solo en la facilitación de la inserción laboral en el mercado de trabajo de las personas a nivel individual, sino que tienen en cuenta todos los factores que inciden en los territorios. Por un lado, en la necesidad de transformación social y, por otro, en el plano de la prevención. Cuando hablamos de empleo, hablamos de territorio activo para y desde la innovación social.
el emprendimiento y la iniciativa creadora en todos los ámbitos, para y desde la sostenibilidad medioambiental, para y desde el empleo verde y tecnológico y todas sus posibilidades. Se trata de mirar de manera profunda la realidad objetiva de los territorios para lograr una visión constructiva y subjetiva de futuro que apuesta por el desarrollo de todo el potencial que tiene la ciudad de Sevilla, ofreciendo oportunidades y generando proyectos de vida personales, desde el empleo en una metrópoli con calidad de vida y sostenible en sus espacios, tiempo y logística. Por todo ello hacemos ciudad desde y para la ciudad, con laboratorios que investigan desde el empleo y para el empleo, desde una visión y participación social en el cuidado colectivo de la ciudad y desde una ciudad que nos cuida. Y dar mi agradecimiento a todos los participantes y que tengáis una buena jornada. Muchas gracias. Y os dejo con Mario. Buenas. Siguiendo con la jornada, os voy a plantear unos datos generales de lo que es el Redes Plus, que se enmarca dentro de la estrategia que ha planteado nuestra delegada de empleo, es decir, dentro de una estrategia más global de la propia delegación, en el que se basa lo que dice, lo que haya comentado, en lo que es el trabajo en red, que es parte de nuestro ADN, y lo que es el trabajo en territorios. Digamos, como datos generales, es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo dentro del marco financiero 2014-2020, a través de una convocatoria pública que se realizó en el 2018, gestionada por el Ministerio de Administraciones Locales y Función Pública, como organismo intermedio dentro del Estado, porque nuestro programa operativo es un programa operativo pluriregional y se denomina Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Y ahora veréis un poco por qué se denomina así, ¿no? El presupuesto nuestro es de 9.410.000 euros y está cofinanciado por el 20% por el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y qué hacemos? Pues mira, nuestro principal objetivo es la realización de itinerarios formativos. ¿Y en qué consiste esos itinerarios formativos? En diferentes acciones. Por una parte, damos formación complementaria laboral, que consideramos como formación transversal dirigida al empleo. Damos técnicas de búsquedas activas de empleo. Damos también tecnología de la información y comunicación y también competencias transversales y que pensamos que es clave. Que esa formación la imparte el equipo técnico contratado por el Ayuntamiento al efecto. También, por otra parte, impartimos formación transversal obligatoria. La Unión Europea, el Fondo Social Europeo, considera que esta formación es obligatoria y nosotros, aparte de hacerlo porque es una obligación, nos la creemos. Entonces, damos formación en igualdad de género entre hombres y mujeres, formación relacionada con la no discriminación y formación medioambiental. Esa es como una formación adicional y también nos basamos mucho, y es la clave de este proyecto, en las prácticas profesionales. Y durante todo el itinerario, realizamos una tutorización, tanto individual como grupal, que parte desde los procesos de selección, también por parte del equipo contratado al efecto, durante toda la fase formativa y durante todas las prácticas. Y después hay otra clave, que es la formación específica, que es formación profesional homologada y acreditada tanto por la Junta de Andalucía como por el SEPER, Servicio de Empleo Estatal, y también en el marco de la Unión Europea. Entonces tenemos dos tipos de itinerarios. Como veis, tenemos 26 itinerarios, que es aproximadamente el 25% del proyecto, que son prácticas profesionales personalizadas sin formación profesional. ¿Por qué?
porque nosotros hemos detectado, sobre todo en el colectivo de jóvenes, aquí en la ciudad de Sevilla, que hay muchas personas formadas con esa formación previa, pero que no tienen una experiencia laboral, que en los jóvenes sevillanos una de las principales dificultades de acceso es la primera experiencia laboral. Entonces, ¿cómo planteamos estas prácticas? Para esas personas que ya están formadas porque han pasado por un ciclo formativo, de formación reglada, o porque han pasado por una formación certificada no reglada, reconocida por la Consejería de Trabajo, que es la nuestra, o porque tienen unos estudios universitarios, no consiguen ese primer contrato. Entonces, planteamos estas prácticas profesionales como un acercamiento a la ocupación y un acercamiento al mundo empresarial. Y darle la oportunidad a las empresas para que conozcan este tipo de profesionales. Y aquí hemos innovado también, es una apuesta que tiene el Ayuntamiento y concretamente el REDE desde hace muchísimos años. Con el tema de colectivos inmigrantes hay otra dificultad, que tienen una titulación de origen, y sin embargo no consiguen empleo porque esa titulación no está acreditada. Nosotros, eso fue una innovación que planteamos y así que fue una propuesta del Observatorio de Inmigración, sí consideramos esa formación de origen que trae la persona inmigrante. Y como no puede acceder a la otra formación, que es formación acreditada, le ofrecemos la posibilidad de prácticas profesionales. Tenemos ejemplos, por ejemplo, hemos dado prácticas de programador informático, os pongo un ejemplo concreto para que lo entendáis, en el cual pues una ingeniera informática exiliada venezolana pues no conseguía, digamos, empleos acorde a su formación. Lo único que conseguía son empleos donde no se le pedía ese requisito. ¿Qué hicimos nosotros? Nos lo derivó concretamente ACEN, porque nosotros trabajamos en red, y hizo las prácticas profesionales en una de las empresas. La empresa vio su valía, porque esta persona tenía su titulación y su experiencia de origen, y la contrató. Esa es la filosofía de esos 26 itinerarios de prácticas profesionales, ¿vale? Después tenemos 81 itinerarios con una acreditación total, porque es el certificado completo por la Consejería de Trabajo. ¿En qué sectores? Pues realmente en casi todos los sectores de Sevilla, pero claro, vinculados a sectores estratégicos. Como sabemos, nosotros estamos en una ciudad de servicios, entonces pues nuestra oferta formativa se contempla principalmente lo que es el servicio de atención a personas, una de nuestras apuestas, el tema de la sanidad, que fue reforzado después de una modificación sustancial que realizamos el proyecto, porque vimos que el tema COVID demandaba una serie de profesionales sanitarios que no teníamos pensado en un origen, en el proyecto original que presentamos. Hicimos un estudio de mercado, del mercado de trabajo, y presentamos y reforzamos lo que es el tema de sanidad. Es decir, la oferta formativa nuestra, para nosotros realizar la oferta formativa nuestra, tenemos un estudio previo. Lo primero que nos centramos es en las ocupaciones demandadas por las empresas, es decir, las altas del SAE en ese tipo de ocupaciones. También nos basamos mucho en la demanda de las personas desempleadas y para ello consultamos a lo que son entidades derivadoras que se dedican a la orientación laboral y contrastamos si ese tipo de formación es la adecuada y también en las demandas laborales de las personas desempleadas que se inscriben en el SAE. Entonces, además de los servicios de atención a personas y además de la sanidad, por supuesto tenemos una apuesta por lo que son las informáticas y comunicaciones como sector de futuro, el tema de la hostelería y turismo, tratado desde dos enfoques, de lo que es la hostelería en general, porque hay una demanda, mismo por ejemplo, que hay una necesidad de profesionales de la cocina en lo que es la hostelería. Entonces, pues, hicimos una apuesta por el tema de cocina y
la formación en el tema de restaurante bar y ayudante de cocina, pero también, y ayudante de camarero, pero también el tema de guía turístico. Y también hemos establecido para cubrir todas esas demandas. De hecho, hicimos una jornada, porque otro de nuestros objetivos son las jornadas de intercambio metodológico, que lo tenemos planteado 4 destinados a sectores claves y 6 de intercambio metodológico, en la cual una de ellas es esta. Y en lo de sectores estratégicos, pues hicimos una dedicada a lo que es el turismo, otra dedicada a la que es atención a personas, otra a las TIC, y próximamente, para el mes que viene, vamos a hacer una relacionada con el tema de logística, como sectores clave. También, evidentemente, tenemos sectores transversales dentro de nuestra oferta formativa de los 81 cursos, dedicados con lo que es la gestión y administración. Y también hemos completado la oferta que cuesta mucho, porque todo esto se da en centros homologados y la ciudad de Sevilla pues tiene lo que tiene. Muchas veces hay dificultades para encontrar estos centros, pero también tratamos el sector de la construcción y también la industria y la automoción, porque vemos que son esos sectores clave, ¿vale? Entonces, una de las claves del proyecto, aquí, ahí. La diapositiva siguiente. No quiere. Ahí está. Una de las claves del proyecto es lo que dice el programa operativo, es decir, la última clave, educación. Os lo comento porque para los profesionales que llevamos bastante tiempo trabajando en el tema de los proyectos de empleo, esta última coletilla nos sonaba rara, porque educación es la primera vez que aparecía en un tipo de programa operativo. Pero aquí vimos la clave, que es, de esos 81 certificados, hay diferentes niveles formativos. El primer nivel formativo es para personas sin formación, personas que no tienen la mínima titulación, que es la educación secundaria obligatoria. Y es la principal oferta formativa. Dedicamos 37 cursos a este tipo de nivel. Después están las personas que han sacado su educación secundaria obligatoria, pero que no han continuado. Y claro, le hace falta, digamos, ese plus más, que son los 23 cursos. Y finalmente, para las personas que tienen una formación superior a la ESO, que han terminado o su formación profesional, o que han terminado su bachiller, o que han terminado sus ciclos y licenciatura, y como sabéis, y hay una formación especializada, que son los másteres y demás, que hoy en día para el mercado laboral no es simplemente con los estudios universitarios, no son suficientes, y ofrecemos esa formación complementaria, equivalente a lo mejor un máster, porque es formación homologada por la Consejería de Empleo, y allí en nuestra oferta formativa son pues 21 cursos. Realmente, esta oferta formativa responde a una demanda. Actualmente, nos queda todavía una convocatoria, tenemos más de 3.500 solicitudes, es decir, 3.500 sevillanos y sevillanas piden nuestro recurso, con lo cual eso es una señal de que este recurso pues es demandado, ¿no? Es demandado. Y la mayor parte de esos demandantes, el 38%, no tiene ninguna formación, que es una de las claves que perseguimos, que es el objetivo 2020, lo que es ir contra el fracaso escolar, porque realmente todo lo que no sea la ESO actualmente es un fracaso escolar. Entonces, ese tipo de personas con esa escasez de formación son las que tienen más dificultades a la hora de encontrar el empleo. Después, la ESO son un 21% de los demandantes. Son personas, como he comentado,
que terminaron su educación secundaria obligatoria o su ESA, porque sí hay muchas personas que se le anima, es decir, de los servicios de orientación, se le anima a sacarse la ESA para acceder a este tipo de cursos. Y es una política coordinada y trabajada en red. Veo aquí caras que hemos trabajado ese tema. Después, el 17% es formación profesional, es decir, son demandantes que han hecho su ciclo medio o su ciclo superior y que quieren especializarse en una formación especializada. El 13% bachillerato y finalmente, claro, es lógico, el 10% serían personas con un universitario, con un grado o una licenciatura. Esa es, digamos, la foto de lo que es nuestra demanda. Esta es una de las claves de este proyecto. Casi el 50% de todos los participantes, de los 600 participantes que tenemos actualmente, concretamente el 49,2%, vamos a decir que el 50%, son personas residentes en zonas de transformación social. Y esto es una de las claves, se lo estuvimos explicando a Marta de la comisión cuando estábamos preparando esta jornada. La ciudad de Sevilla tiene un problema de desigualdad real entre lo que son los barrios con más dificultades y los que no. Son, digamos, unas barreras y es una historia que nosotros hemos trabajado profundamente. Pero, y lo comento también porque estamos en una jornada del Fondo Social Europeo, aquí hemos establecido unos mecanismos de complementariedad y unos mecanismos y unos protocolos de trabajo, principalmente con otro proyecto financiado por el Fondo Social Europeo que también gestiona este ayuntamiento, que es el proyecto ERASI, ¿vale? Entonces, esto es resultado de ese trabajo, tanto con la línea 2, que gestiona propiamente el Ayuntamiento de Sevilla, como la línea 3, que veo aquí representantes de entidades de ERASI. Y también, porque está establecido en los barrios, por un programa puramente de presupuesto municipal, que ha sido una apuesta de este ayuntamiento, que es el proyecto Íntegra. Entonces, casi todas las derivaciones de la zona de transformación social nos viene de aquí, de esa fuente. Y atendemos a todo tipo de colectivos con especiales dificultades, ¿vale? Digamos que hemos innovado en nuestras bases de becas. Fue una cuestión, son fruto de un trabajo previo. Llevamos desde 2002 trabajando con este tipo de proyectos y se valora a la hora de entrar en el itinerario lo que es la pertenencia a varios colectivos, ¿vale? Este es el colectivo principal de acceso, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero también se valoran otras cuestiones y ahora os voy a poner ejemplos para que lo entendáis, ¿vale? Y también se valora el hecho que sea de esa transformación social y se valora que tenga un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales y se valora que tenga un informe de derivación. Es decir, todas esas cuestiones son valorables a la hora de acceder al recurso, de ahí estos datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestro colectivo principal? Pues principal, teniendo en cuenta el colectivo de acceso, son las personas, como veis, las personas paradas de larga duración, que son el 31%. Segundo, como no podía hacer menos, y sobre todo en el tema de prácticas profesionales, lo que es el colectivo de jóvenes, que es el 26%. También estamos trabajando mucho lo que es el colectivo de mayores de 55 años. Y aquí especialmente me quiero detener en lo que es el colectivo de mujeres mayores de 55 años. Muchas de ellas sin una formación y sin una experiencia previa, que ya han pasado su proceso, digamos, de crianza o de falta de compatibilidad de tareas domésticas y que quieren incorporarse al trabajo. Es decir, estamos hablando de mujeres inactivas. Muchas de estas se han inscrito en el SAE para acceder a nuestro recurso, que es un trabajo que también hemos desarrollado conjuntamente con el proyecto ERASI. El colectivo de inmigrantes, tenemos una política también de colaboración con el Observatorio de Migración, veo aquí representantes de este observatorio, y el colectivo gitano,
Y también dentro del colectivo de discapacidad hemos hecho una gran apuesta por el tema de discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, que las entidades nos demandaban a lo largo de muchos años del proyecto. Y otros colectivos. Y dentro de estos colectivos quiero destacar dos colectivos muy importantes, que son el colectivo de víctimas de violencia, de mujeres víctimas de violencia, y el colectivo de mujeres cabezas de familia de familias monoparentales, que son las principales personas que vienen ahí. Y ahora con el tema de la vulnerabilidad, aunque ahí aparece un 7%, ese 7% son las personas vulnerables que cumplen ese requisito y no han cumplido el resto, pero no representan a todas las personas vulnerables del proyecto. Es decir, personas vulnerables definidas por los servicios sociales comunitarios en nuestro proyecto es el 30%, pero también pertenecen a otros colectivos. No sé si me explico. Pues bien, esta es la foto y aquí queda, en la foto queda un factor, el tema género. Estos colectivos de acceso tienen, ya por el hecho de pertenecer a estos colectivos, tienen dificultades. Pero si además son mujeres, tienen más dificultades. Y si además son mujeres sin formación, tienen más dificultades. Entonces, Redes Plus es un proyecto que apuesta por la mujer, que apuesta por lo que es el género. Más del 65%, 62% de las personas participantes son mujeres. Y también llevamos, que es un trabajo que hemos trabajado con las entidades de derivación, el tema de la subrepresentación, es decir, nos encontramos con los problemas de que hay ocupaciones que son demandadas por mujeres y ocupaciones que son demandadas por hombres. Entonces, lo que intentamos, que en esas ocupaciones no demandadas por mujeres haya participantes, sobre todo en el tema relacionado con la informática, que vemos que tiene dificultades de que la mujer demande esta formación. Bien, este trabajo, como bien ha planteado Amelia, nuestra delegada, es fruto de un trabajo consolidado en red. Sin la red no sería posible, digamos, este proyecto. Lo he comentado antes, el proyecto EDUSI también, la estrategia de desarrollo urbano de Sevilla también ha colaborado en red con nosotros. Por supuesto, toda la red Andalucía Orienta. Veo aquí también al Plan Municipal de Drogodependencia, a los centros de atención integral de la mujer, y no me quiero dejar a nadie, veo que más o menos todos están representados. Pues comentaros que el 65% de todas las personas participantes han sido derivadas y han sido fruto de ese trabajo junto en red. Entonces, las personas que estáis aquí sois cómplices y sois parte de este proyecto, es decir, la apuesta de este proyecto es el trabajo en red. Entonces, pues quiero daros las gracias por este trabajo. Y ya paso a explicaros un poco cómo van a ir las jornadas. Digamos que las jornadas, primero tenemos una conferencia marco sobre la responsable técnica de la Comisión Europea del programa operativo nuestro, y que nos va a hablar del papel del POEF dentro de la programación actual y, sobre todo, que nos interesa mucho la programación futura. Porque, claro, Marta, yo te dejo ahí, este proyecto es del marco financiero 2014-2020, pero, sin embargo, hasta el 2008 no hubo una convocatoria por parte de un organismo intermedio regional, que es el Ministerio. Entonces, realmente se ha agotado ahí una serie de años que hubiesen sido preciosos, ¿no? Entonces, pues, más o menos queremos un poco que nos dé esas claves de lo que va a ser el futuro de la programación europea, si sigue apostando por los itinerarios, si sigue apostando por las administraciones locales. Después, seguidamente, hay otros dos tipos de conferencias de carácter muy técnico, porque estos son unas jornadas muy técnicas. De hecho, las dos ponentes que hemos elegido son dos ponentes con amplia
solvencia en el campo técnico, en el campo de evaluación política, de la innovación y de la igualdad. Son Miriam Pérez y Cristina Tordesillas. Y finalmente terminaremos con una mesa de experiencia en que los principales ayuntamientos de la provincia de Sevilla, que llevan otros POEF, van a venir a contar cómo ha ido su POEF, que son Alcalá de Guadaira, San José de la Rinconada y Dos Hermanas. Pues bueno, no me enrollo más, paso a que mi compañera Encarna presente a la próxima ponente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a presentar a la siguiente ponente, que es Marta Camillas Mora. Ella va a hacer la ponencia titulada El Programa Operativo de Educación, Formación y Empleo dentro de la programación europea. Marta Camillas es oficial de Políticas Públicas en la Unidad para España y Malta de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Es responsable también del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, POEF, del Fondo Social Europeo y del Fondo Social Europeo Plus, que es el que viene en 2021-2027. Asimismo, supervisa y da seguimiento al Semestre Europeo y al Plan de Recuperación y Resiliencia de España en materia de empleo y asuntos sociales. Y con anterioridad, Marta ha desarrollado su carrera profesional en otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También ha trabajado en el sector privado, en Indra Sistemas y en la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, con el programa del ICEX, que, como sabéis, es una entidad pública empresarial que se encarga de la internacionalización de la economía española y también promueve las inversiones de empresas extranjeras en España. Marta tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. También tiene un máster en Gestión Internacional de la Empresa del Centro de Estudios Económicos y Comerciales de Madrid, España. Y también es licenciada en Derecho y diplomada como asesora de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, en Madrid. Y paso a continuación pues, a darle la palabra. Gracias. Solo porque soy malagueña y he estado cerca de mi tierra, sino porque para mí y para nosotros en la comisión es muy importante este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, en el mismo espíritu que voy a compartir información sobre el POEF y la nueva programación, estaré encantada de seguir el resto de la jornada para entender mejor la ejecución en terreno, ¿no? Entonces, sin más dilación, empiezo mi presentación. Como digo, esto es rarísimo porque yo solamente veo una pantalla. Un PowerPoint, pero bueno, voy a por ello. El programa operativo POEF, como bien conocéis muchos de vosotros, es uno de los 3 programas plurirregionales dentro del marco del Fondo Social Europeo Programación 14-20, como ha explicado Mario. Además del POEF, está el programa POEG de juvenil y el programa de personas desfavorecidas, el POISES. Y luego hay también 19 programas regionales, uno por cada comunidad autónoma, además de uno para Ceuta y otro para Melilla. Entonces, bueno, los objetivos estratégicos
son bastante obvios y están obviamente relacionados con los grandes retos que tiene España, el mercado de trabajo español, y también en términos de aspectos sociales y de educación y formación. Por un lado, perdón, voy a ver, necesito alguna señal de que me estéis escuchando. A ver, un segundo, porque... Bueno, sigo hablando. Lo que no querría es hacer la presentación sin que se me esté oyendo, pero bueno. Vale, perfecto. Continúo entonces. Muy bien. Como decía, los objetivos del POEF, por supuesto, están alineados con los grandes retos que tiene España en términos del mercado de trabajo y de formación y educación. Objetivo: aumentar el empleo, la ocupación, sobre todo las personas más alejadas del mercado de trabajo, mejorar la formación, enfatizando la adquisición de cualificaciones, sobre todo para personas con niveles de cualificación muy bajos. También atajar el gran problema de abandono escolar temprano que tenemos en nuestro país, que tiene una de las tasas más altas de la Unión Europea, aunque recientemente se ha reducido del 16 al 13%, sigue siendo una de las más altas. Y, por supuesto, conseguir que esa educación y esa formación esté vinculada a la demanda del mercado laboral, y finalmente también contribuir al desarrollo del capital humano en términos de innovación, desarrollo e investigación. Los destinatarios, como bien sabéis y ya ha expuesto de manera pormenorizada Mario, son personas desempleadas mayores de 29 años y en particular colectivos vulnerables, desempleados de larga duración, mujeres mayores de 55, personas con niveles de cualificación muy bajos, pero también personas con perfil emprendedor, estudiantes, riesgo de abandono temprano de los estudios, y personas que necesitan una recualificación para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. También trabajamos con los servicios públicos de empleo y con los sistemas de educación. Hemos financiado itinerarios de la ESO, formación profesional básica, dual, modernización de los servicios públicos de empleo. Como bien sabéis, nuestra autoridad de gestión es la UAFS. El intermediario entre, digamos, entidades locales y la Comisión es la unidad administradora del Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo, Economía Social, y a través de ellos los organismos intermedios, en este caso, como bien se ha mencionado, la Dirección General de Coordinación Autonómica y Local de GECAL, que está en el Ministerio de Política Territorial. Aquí lo que he expuesto de forma muy general, los 6 ejes prioritarios del POEF y las cantidades totales que se han programado para esta programación 14-20, que ya está por terminar el año próximo. Como veis, la mayor parte de los fondos van al eje de empleo, empleo de calidad y movilidad laboral, y al eje de formación, el eje 3. En total, 2,3 billones de euros financiados directamente por el Fondo Social Europeo, sin contar con la parte de cofinanciación. Aquí también he querido mostrar el eje R. Bueno, el POEF se ha reprogramado 3 veces, una en 2018, otra en 2020 y otra en 2021. 2020 y 2021, por supuesto, relacionado con la crisis del COVID. Y en el caso del REACT-EU se reprogramó a finales del año pasado, en 2021, para permitir la financiación del 100%, con 1.144 millones de euros, exclusivamente destinado a financiar ERTES. Entonces, bueno, esto también me parece una información que no siempre se divulga, y es que, bueno, pues el apoyo del Fondo Social Europeo va más allá bueno, en este caso, de itinerarios o de bonificaciones, ¿no? Entro aquí a hablar desde un punto de vista más general de los itinerarios de inserción sociolaboral. Mario ya ha hecho una presentación con información
bastante más detallada y bueno, yo aquí voy a dar un paso atrás. El objetivo, ya lo sabéis, inclusión activa de mejora de la capacidad de inserción profesional, especialmente de colectivos en situación de vulnerabilidad, pero también de jóvenes, parados de larga duración. El tipo de intervenciones pues son variadas, itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, formación dual, muy importante también, que ya se ha mencionado, los certificados de profesionalidad. En España el 48% de la población no tiene una formación sin acreditar y esto obviamente dificulta aún más su inserción en el mundo laboral. Y luego, pues por supuesto, también jornadas de intercambio y buenas prácticas que también son muy importantes, ¿no? Aquí hemos querido presentar grandes retos que en realidad se aplican a todo el mercado laboral español, pero a veces se agravan en el caso de algunas comunidades autónomas y en el caso de algunas provincias, y como también se ha mencionado, luego dentro de cada localidad existen también varias matices, varias brechas de desigualdad que requieren intervenciones individualizadas. Como grandes retos horizontales, aparte de estas disparidades regionales que afectan a todo nuestro país, existe mucha disparidad entre comunidades autónomas en diferentes aspectos. También es muy importante tener en cuenta a la hora de diseñar los itinerarios la transición digital y verde. Esto suena mucho por aquí o por allá, pero en el día a día al final se traduce en que las empresas, el tejido empresarial cada vez está más digitalizado y esta digitalización además sigue un ritmo exponencial. Y, sin embargo, hay aún en nuestro país muchas personas con capacidades digitales muy básicas. Entonces, cada vez se hace más difícil coger este tren de la digitalización con las consecuencias que eso conlleva de quedarse excluido de participación en el mercado de trabajo. Y también tiene consecuencias en el día a día, ¿no? Como parte del aprendizaje de cada uno. Y luego la transición verde pues supone un reto en el sentido de que hay trabajos que van a dejar de existir, bien por cierres de minas de carbón o etcétera, por la transformación de la industria en sí, pero surgen muchas nuevas oportunidades también en industrias ligadas con las energías renovables. Y esto no necesariamente de ingenieros, sino también en áreas como la construcción, para instalación de paneles solares, etcétera. Entonces, las grandes tendencias, es importante actuar de forma local, pero también tener presente las grandes tendencias a nivel global y a nivel también de nuestro país nacional, ¿no? Entonces, los grandes retos son de sobra conocidos en términos de empleo, altas tasas de desempleo, especialmente en el colectivo de los jóvenes, y un mercado de trabajo que se caracteriza por segmentación con una alta temporalidad. Aunque recientemente se ha aprobado una reforma laboral, como sabéis, que intenta atajar este problema, y luego un desajuste muy grande entre lo que las empresas están demandando y lo que las instituciones o las personas que buscan empleo pueden ofrecer, ¿no? Hay un desajuste entre la oferta y la demanda de capacidades, de cualificaciones, perdón. Paradójicamente, a pesar de las tasas tan altas de desempleo, hay falta de mano de obra en algunos sectores, como agronegocio, construcción o también en el sector de transporte. Y luego, como se ha mencionado, también existe una brecha de género en el empleo. Esto, en este caso, como veremos más tarde, España no está tan lejos, está en la media europea, pero hay en algunas comunidades autónomas o localidades donde, como Andalucía, desafortunadamente, donde la brecha de género sí que es bastante amplia. En términos de educación y formación, además de las tasas tan altas de abandono escolar temprano y de NEETs, o jóvenes que no están ni en empleo ni en educación, o ninis, nos enfrentamos a una situación de polarización de capacidades. Tenemos, por un lado, personas con cualificaciones muy bajas
y por otra, personas con estudios superiores, universitarios, que a menudo tienen que trabajar en puestos para los que están sobrecualificados. Y, por otro lado, las empresas, como fruto de la digitalización y de la cada vez mayor tecnificación de la industria, buscan perfiles medios, perfiles técnicos y no los encuentran. De ahí también que se esté haciendo un gran esfuerzo por mejorar la oferta en términos de formación profesional y formación profesional dual. Y bueno, por último, también tenemos tasas de pobreza muy altas, trabajadores en riesgo de pobreza y una gran brecha no grande, pero bueno, una brecha importante de empleo en personas con discapacidad. Y como mencionaba Mario, y creo que es uno de los objetivos del programa Redes, es importante tener todas estas tres grandes áreas presentes a la hora de actuar, porque definitivamente no son silos, están relacionados, no son silos. Lo que nosotros vemos como buenas prácticas, y esto aplica también ahora que empezamos con la nueva programación del Fondo Social Europeo. Los itinerarios y las intervenciones del Fondo Social Europeo tienen que tener detrás una lógica de intervención. Muchas veces vemos que se programa de forma reactiva más que proactiva. Es muy importante identificar cuáles son las necesidades, los retos, basar esas necesidades, esos retos en datos, en indicadores, para así validarlo y, por supuesto, también en las experiencias, en el conocimiento local, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado hasta ahora? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Cómo mido mis resultados y cómo puedo mejorarlos, ¿no? Como comentabais, el enfoque integral y de coordinación también es fundamental, no solamente en términos de colaboración con otras entidades, servicios de empleo con servicios sociales y, por supuesto, con las iniciativas de la sociedad civil y del tercer sector, sino también, como mencionaba la delegada, buscar siempre la complementariedad de las acciones y de la financiación, complementariedad entre fondos propios, fondos europeos y ahora también los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y esto es así para lograr dar sostenibilidad a las acciones, ¿no? También se ha mencionado anteriormente la importancia del acompañamiento y reorientación profesional. Como mencionaba, hay una falta de encaje entre la oferta y la demanda de cualificaciones, y en ese sentido vemos que muchas veces las familias profesionales ofertadas o demandadas, ofertadas por las instituciones de formación o incluso en itinerarios, no son luego relevantes para el tejido empresarial. Entonces, es muy importante esa colaboración, ese diálogo bidireccional con el sector privado para entender cuáles son sus necesidades, pero también mandarles el mensaje, motivarlos a contratar a personas formadas bajo este tipo de programas, porque al final, como sabéis, el tejido empresarial español está compuesto en un 95% prácticamente por micro y pymes, que no tienen capacidad en muchos casos de destinar recursos a formación y a capital humano, con lo cual que se le presente personal formado en habilidades que para ellos son clave para su actividad, pues es muy relevante, ¿no? Entonces, un poquito de agua. Paso ahora a presentaros la nueva programación que está todavía en negociación. En el caso de España vamos un poquito atrasados, pero bueno, estamos ya avanzando con paso firme en la nueva programación del Fondo Social Europeo Plus. En primer lugar, quería mencionar, porque creo que no siempre se conoce, el contexto del nuevo Fondo Social Europeo Plus, que es el Pilar Europeo de Derechos Sociales. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, que explico ahora a continuación, se adopta en el 2020 y en el 2021, en la cumbre de Oporto, los altos representantes, los jefes de Estado de los Estados miembros de la Unión Europea, junto a la plana mayor de la Comisión, incluyendo a la presidenta von der Leyen, adoptan el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales,
que incluye 3 grandes objetivos a conseguir para el 2030 y para el cual todos los Estados miembros se comprometen. El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una serie de 12 principios y derechos en el ámbito del empleo y de los aspectos sociales a los que el Fondo Social Europeo Plus quiere contribuir como una herramienta más. Esto es bastante es relevante porque hasta ahora no se había dado tanto énfasis institucional a los aspectos sociales. Entonces, este Fondo Social Europeo viene cargado de mucha importancia a los aspectos sociales. Como comentaba, en la Cumbre de Oporto se acuerdan 3 grandes metas a alcanzar para 2030, que es que como mínimo en el ámbito de empleo, 78% de la población entre 20 y 64 años debería tener un empleo para 2030, esto a nivel Unión Europea. También en el ámbito de la formación, como mínimo el 60% de todos los adultos deberían participar en cursos de formación todos los años. Y por último, conseguir que haya 15 millones menos de personas que viven en la pobreza dentro de la Unión Europea para 2030. En este contexto, el Fondo Social Europeo pretende contribuir a la recuperación a largo plazo con nuevos enfoques, es decir, pues volver a valorar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, qué ha añadido valor, qué ha funcionado y qué no, y alinear las estrategias en este sentido. Se enfatiza de nuevo, por supuesto, lograr altos niveles de empleo, especialmente para los jóvenes, y esto muy especialmente en nuestro país, que también tiene unas tasas de las más altas de la media europea. Asegurar la inclusión social, se enfatiza mucho también la pobreza infantil, luchar contra la pobreza infantil, que es muy alta en el caso de nuestro país, y como comentaba antes, preparar a la fuerza laboral para la transición verde y digital. Respecto al programa anterior, este Fondo Social Europeo Plus, simplifica un poco la estructura, como os presento a continuación. Fusiona el Fondo Social Europeo con la anterior iniciativa de empleo juvenil y el antiguo FEAD o Fondo de Ayuda de Personas Más Desfavorecidas. Limita el número de prioridades para que se ponga así más foco en ellas y se priorice mejor el tipo de intervención pública. Y como comentaba también anteriormente, quiere ser una palanca para reforzar las acciones que se llevan a cabo desde los presupuestos nacionales, autonómicos o locales, pero también el plan de recuperación y resiliencia, que os invito, me imagino que muchos estáis ya familiarizados, pero os invito a echarle un vistazo. En el caso de los itinerarios pueden resultar relevantes los componentes 19 de habilidades digitales, el componente 20 de formación profesional, el componente 21 de educación y el componente 23 de empleo en el mercado laboral. Y finalmente, como quería enfatizar al principio de mi presentación, el principio de partenariado es un principio básico en la aplicación de la política de cohesión, con lo cual la Comisión trabaja en estrecha cooperación con las autoridades nacionales, regionales y también locales y con los representantes de la sociedad civil, y para nosotros esta retroalimentación, esta coordinación es de suma importancia. Entrando un poco más en detalle de la estructura del nuevo Fondo Social Europeo, los programas operativos ahora se llaman programas, en lugar de ejes prioritarios tenemos prioridades, y en lugar de 4 objetivos temáticos como en la anterior programación, hay un único objetivo temático, un único objetivo, que es el objetivo político 4, que es una Europa más social e inclusiva. Las prioridades de inversión ahora se sustituyen por objetivos específicos y desaparece lo que antes se entendía como objetivo específico en la anterior programación. Dentro del objetivo político 4 tenemos las 3 grandes áreas, y dentro de estas 3 grandes áreas, empleo, formación, inclusión social, una serie de objetivos específicos que están detallados aquí.
pues dentro de empleo, acceso al empleo, modernización de los servicios públicos de empleo, participación de mujeres en el mercado laboral y adaptación al cambio de trabajadores y empresa. Dentro de educación, desarrollo de capacidades, pues mejora de los sistemas de educación y formación, igualdad de acceso y finalización de la educación de calidad inclusiva y un aprendizaje permanente. Y finalmente en el bloque de inclusión social, pues inclusión activa, integración de colectivos migrantes, gitanos, acceso a servicios del sistema de salud, cuidados, integración social y privación material. Y hemos hecho una propuesta de estructura por prioridades. Pero bueno, esto es bastante detallado. Así que paso a la siguiente diapositiva. Dentro de la programación del Fondo Social Europeo Plus existen también exigencias de concentración temática. Esto al final es más relevante para los organismos intermedios y las autoridades de gestión, ¿no?, a la hora de programar. Entonces se da mucha importancia a la inclusión social, como decía, un 25% del programa tiene que ir destinado a inclusión social, medidas de inclusión social, 5% a pobreza infantil, además de esa inclusión social, y 3% a privación material, que cuenta también para inclusión social. Luego, en el caso de nuestro país, también hay una concentración temática exigida en el caso del empleo juvenil del 12,5%, dadas las tasas tan altas que tenemos de ninis. Y luego también hay que destinar un importe adecuado tanto a las recomendaciones de país, que vienen de las recomendaciones país del semestre europeo, como a acciones relacionadas con los interlocutores sociales y la sociedad civil. Las tasas de cofinanciación también varían ligeramente. Aparte de, bueno, todo lo que es privación material recibe una cofinanciación del fondo del 90% y innovación social del 95%, siempre que los programas tengan un eje exclusivamente de innovación social, no como una medida aislada dentro de otra prioridad, antiguamente eje. En cuanto a las regiones, Andalucía antes estaba clasificada como región en transición y recibía un 80% de cofinanciación, y ahora está clasificada como región menos desarrollada y recibe un 85% de cofinanciación. Y por último, quería contaros un poco sobre los marcadores sociales. En inglés Social Scoreboard. Esto está basado en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y lo estamos trabajando, lo estamos presentando con las diferentes contrapartes a nivel autonómico para que lo tengan en cuenta a la hora de definir las líneas estratégicas y las lógicas de intervención de los programas. Esto, que parece un poco complicado, hay mucho numerito aquí, está dividido en tres grandes áreas. Por un lado está el área de igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, que es una de las grandes áreas del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Luego, las condiciones de trabajo justas, que es la segunda gran área. Y por último, protección social e inclusión. Dentro de cada una de estas grandes áreas hay una serie de indicadores bastante generales, luego también hay de segundo nivel, pero no están reflejados aquí, y lo que hace es comparar la segunda columna, el Estado miembro, en este caso España, con la media europea. Y según lo alejado que esté el Estado miembro de la media europea, se le otorga una clasificación por colores. El rojo, como podéis imaginar, es una situación crítica, es decir, que estamos mucho peor que la media europea. El naranja significa que es un área a vigilar de cerca. El amarillo, que es un área donde se puntúa de forma débil, pero está mejorando. Y luego el blanco que está en la media, y el verde pues está mejor que la media o muchísimo mejor, ¿no? Nosotros hemos querido añadir una columna a nivel regional, y yo os invito también a hacerlo a nivel local, para tener una perspectiva de dónde se sitúa la localidad, la provincia, respecto a la media autonómica, a la media española, y también tener así el contexto con toda la Unión Europea. Entonces, el color gris oscuro, en este caso lo hemos simplificado. Color gris oscuro significa básicamente que está peor que la media española. El color gris clarito, que está en la media. Entonces, aquí vemos
que se refleja respecto al Pilar Europeo de Derechos Sociales, que en el caso de Andalucía existen grandes retos, tanto en el bloque de igualdad de oportunidades, por la tasa de abandono escolar temprano, que es más alta que la española, que ya es bastante alta. Aquí bueno, se refleja el 16%, pero como decía, ha bajado al 13% según datos del INE. También la tasa de ninis muy alta. En términos de capacidades digitales individuales, España está en la media, pero Andalucía está peor, que puntúa peor que la media. Y bueno, y en el resto, como podéis ver, tasas de nada sorprendente, porque esto ya desafortunadamente viene de lejos, tasas de desempleo muy altas, de desempleo de larga duración, tasa también muy preocupante de AROPE, de pobreza y exclusión social muy alta, pobreza infantil, etcétera. Entonces, bueno, quería también presentaros esto porque me parece, como decía, un ejercicio importante a realizar a la hora también de priorizar las intervenciones. Y de aquí se puede pasar al final también a indicadores mucho más específicos. Así que, bueno, termino aquí mi presentación. Y bueno, pues encantada de seguir el resto de la jornada, y también si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues encantada de abordar. Muchísimas gracias. Porque aparte en la preparación de la jornada también nos ha dedicado tu tiempo, y bueno, yo creo que nos has planteado un escenario ya no de lo que es el POEF en la actual programación, ¿no?, sino las novedades de la siguiente programación que yo creo que son bastante elocuente y que nos va a dar, digamos, una línea de lo que va a ser el futuro, porque todos los técnicos y técnicas que están aquí en esta sala, pues que no están relacionados con el Fondo Social Europeo. ¿Alguna pregunta o intervención? Buenos días, Marta. Soy Jesús, de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Polígono Sur. Estamos aquí mis compañeras Antonia y Marta y yo, viendo que detrás tuyas hay un cartel que no visualizamos del todo y nos intriga mucho porque creemos entender que aparece el proyecto Next Generation. ¿Correcto? ¿Me escuchas? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Sí, me oís? Sí. La pregunta va, bueno, enfocada al proyecto Next Generation. Si es un proyecto que se va a establecer con unos periodos a medio plazo, a largo plazo, si conocéis de qué líneas pueden venir aprobadas en relación al empleo y a servicios sociales. Sí, bueno, el instrumento Next Generation es un instrumento elaborado por la Comisión obviamente con implicaciones en el ámbito de empleo y social. Una de las herramientas a través del cual se está implementando es el Plan de Recuperación y Resiliencia. Entonces, como decía, es importante informarse sobre el plan y sobre cómo se están haciendo las distribuciones a las comunidades autónomas, que luego, entiendo, harán distribuciones a nivel local también, ¿no?, en los componentes que mencionaba anteriormente. El componente, en el caso de
educación es el componente 21, formación profesional el componente 20, y bueno, los aspectos sociales están abordados a través de diferentes componentes, con lo cual sí, el Next Generation se está ya implementando a través de los fondos que se canalizan a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hola, yo soy Maripaz Marín, jefa de servicio de programas de empleo. Nosotros nos toca la parte de la gestión técnico-administrativa de la puesta en marcha de todos aquellos programas financiados por el Fondo Social Europeo y bueno, por otras entidades e instituciones financiadoras. Yo te quería preguntar si en el nuevo diseño de los fondos se ha tenido en cuenta las graves dificultades, sobre todo administrativas, que tenemos las administraciones públicas para la gestión de los fondos. La ley de contratos, subvenciones, si se va a adaptar de alguna forma o se va a obligar o se va a indicar a los Estados europeos adaptar las leyes para agilizar esa gestión administrativa y financiera de los fondos. Sí, gracias por la pregunta. Se ha querido simplificar en la medida de lo posible lo que es la gestión del fondo, porque somos conscientes de que bueno, conlleva bastante carga administrativa. Lo que pasa que luego, en cuanto a modificación de textos legislativos nacionales, eso es competencia del Estado miembro y en ese caso no pasaría por nosotros. Sí que por ejemplo, el marco de rendimiento se ha simplificado, los indicadores también se ha simplificado en el sentido que también se está dando prioridad al uso de indicadores comunes por encima de indicadores específicos de programa y se han introducido otra serie de modificaciones, pero en cuanto a temas tan específicos que me comentan, la verdad que tendría que informarme y eso al final está en el ámbito más del Estado miembro y cómo ellos decidan abordar la gestión de los fondos. Ellos me refiero al Ministerio de Hacienda y en este caso al Ministerio de Trabajo. Bueno, Marta, yo quería también comentarte porque todas las personas que estamos aquí somos miembros que actuamos desde lo local, ¿no? Y en relación a lo que ha dicho Maripaz, aquí en España, que supongo que serás consciente, hay una ley, la Ley de Racionalización de la Administración Pública, en la cual las entidades locales, digamos, se tiene que dedicar a las competencias básicas, a la luz y a la basura, y competencias como lo que es el tema de empleo, pues nos deja un poco fuera. Entonces hay bastantes dificultades en relación también a lo que ha dicho Maripaz en la gestión por parte de las administraciones locales de este tipo de proyectos. Tenemos bastantes cortapisas. Entonces, mi pregunta, yo creo que todavía estamos muy poco, que estamos en un camino que se estarán negociando los programas, porque no son programas operativos, tanto el regional como los pluriregionales, que pensamos que una de los pluriregionales irán destinados a las administraciones locales. Pero la pregunta es, ¿al día de hoy se puede decir algo sobre el papel de las administraciones locales en esta programación? ¿O todavía es temprano? Respecto a tu segunda pregunta, me parece que todavía es temprano para
para poder decidir nada, porque el proceso de decisión está en curso y se están negociando los programas todavía. Entonces, no tengo información en este sentido y, como comentaba al principio, la información que yo doy es de naturaleza general, pero al final aquí la autoridad de gestión es la UABSE y existe también una estructura de organismos intermedios que nosotros respetamos absolutamente en ese sentido, ¿no? Y luego, respecto a la pregunta de Maripaz y a lo que me comentabas ahora de la ley de racionalización de administración pública, yo estoy encantada de que me paséis información por escrito con la problemática que haya, y nosotros así, obviamente, eso informa puede informar nuestras programaciones o luego el diseño de algunas políticas, pero bueno, esto es un aspecto que al final recae sobre cada Estado miembro, pero obviamente nos resulta interesante conocer en detalle para tratar de solventar en la medida de lo posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por tu intervención, por tu dedicación, porque eres una persona ocupada y bueno, para nosotros desde luego es un placer que tú, que estás en este tema, hayas querido participar en estas jornadas de intercambio. Nos hubiese gustado verte presencialmente, pero lo vamos a seguir intentando porque ya te conocemos. La próxima seguro. Seguro. Pues muchas gracias. Vamos a dar 3/4 de hora para el desayuno, entonces vamos a adelantar un poco el programa de la jornada y en vez de las siguientes ponencias, en vez de ser a 45, serán a 1:30. Muchas gracias.